Paula Andrea Plata Duarte. En- Como bien todos sabemos, cada departamento está encargado de sus invitados. En este caso le correspondió al Departamento de Lenguas y Comunicación. Entonces, vamos a dar paso al profesor Runé, si quiere hacer la presentación de la invitada, darle la bienvenida a todos mis compañeros, a todos los estudiantes que están presentes, y pues, por supuesto, a la profesora Paula. Vamos a estar atentos. Creo que las preguntas y los comentarios los hacemos al final de la sesión, y pues esperamos pues sean un rato muy agradable de compartir eh, algunos aspectos importantes que tienen que ver con la formación en investigación. Muchas gracias a todos por asistir. Los dejo en compañía del profesor Rune. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias, profesora Surgey, de verdad por este espacio y pues a la invitada, la profesora Paula, por aceptar esta participación y contribuir una vez más en este evento que pues si bien ya llevamos una trayectoria semestralmente, entonces de verdad que muchas gracias también y agradecerle también a los invitados, los que se conectan, los profesores de los demás programas de la facultad, entre otros. Pues sin más, vamos a presentar pues a la profesora Paula Andrea, la doctora Paula. Pues la profesora es magíster en paz y desarrollo de conflicto, graduada de la Universidad de Pamplona. También posee una especialización en seguridad social de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y su título de profesión es abogada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. La profe cuenta con una sólida experiencia administrativa de 16 años en el servicio público y también se ha desempeñado en en un papel crucial en esta área. Además, pues ha acumulado 12 años de experiencia docente en pregrado, contribuyendo en el desarrollo académico de los estudiantes. Entonces, ella nos va a acompañar hoy con una presentación que se titula La inclusión en el aula, un reto de una nueva educación. Bienvenida, profesora Paula, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio y esperamos aprender de usted en este evento. Muchísimas gracias, ¿no? Muy buenos días a todos. Primero que todo, pues agradecerle la invitación. Muchísimas gracias por permitirme este espacio, por permitirme acompañarlos el día de hoy. Bueno, como ya nos lo manifestó el profe Runier, la charla del día de hoy va enfocada a lo que es la inclusión en el aula, un reto en la nueva educación. Cuando hablamos de esto, tenemos que tener en cuenta, pues, lo que nos ha manifestado la UNESCO y la UNICEF frente a esta situación. Entonces, la UNESCO nos dice que el objetivo de la inclusión educativa va enfocado a atraer a todas esas personas que tienen diferentes, de pronto, orientaciones, que tienen diferentes entornos socioeconómicos, orígenes étnicos, religiosos, condiciones migrantes o de capacidad, que no podemos dejar por fuera ninguna parte de la sociedad o ninguna persona que conforma nuestra sociedad cuando hablamos de la inclusión educativa. De igual manera, pues la UNICEF también ha mencionado, se ha pronunciado frente a esto, manifestando que es la integración que permite garantizarle, pues, a nuestros niños, a nuestras niñas, a los adolescentes, a los jóvenes, garantizarles esa educación de manera equitativa y continua, transformándonos nuevamente o transformando este entorno educativo desde la parte cultural, desde la parte política, dando prácticas frente a una formación tanto formal como informal hacia nuestra población estudiantil, sin dejar de lado cada uno de pronto de esos entornos sociales de donde ellos vienen o las situaciones que se les puedan estar presentando en las diferentes, digamos, hogares, en la diferente sociedad o dentro del mismo entorno académico. También pues hay que tener en cuenta que hay que tener una formación desde la parte como docente, tener conocimiento de de todas estas situaciones que le pueden presentar a nuestros estudiantes. No es solamente llegar
y abarcarlos de forma igualitaria, sino también darles un conocimiento en el caso de que necesiten un acompañamiento especial. De esta manera, pues la inclusión en la educación abarca a todos los estudiantes, sin hacer ningún tipo de exclusión por la situación que se les esté presentando. Por ese motivo, pues es muy importante hablar de dos elementos fundamentales. Entonces, el primero pues sería esa incorporación del principio de diálogo, participación y apertura frente a lo que es la resolución de los conflictos que se pueden presentar en el entorno educativo. Entonces, cuando hablamos del diálogo y de la participación, es permitirle, no quedaron solamente con lo que sucedió y entrar a dar un castigo o entrar a generar un llamado inmediatamente de atención, sino sentar a estos estudiantes, empezar a escucharlos, a entender el entorno de donde viene y qué generó de pronto esta situación. Cuando el estudiante ya tiene la capacidad de abrirse ante esta comunidad educativa, le va a permitir poder generar o expresarse mejor frente a qué es la situación que se le está presentando en este momento. ¿Sí? Y qué generó de pronto al conflicto que se está dando. En segundo lugar, pues se debe hacer referencia a la educación inclusiva, a cómo debemos mejorar este entorno, cómo debemos adecuarlo para que nuestros estudiantes se sientan bien, se sientan agradables dentro de ese entorno educativo y se sientan aceptados. Esto pues es muy importante y va también muy de la mano con todo lo que es la formación en inclusión, la equidad en la educación. Y para esto, pues es importante tener en cuenta unos aspectos, como son las normas, las leyes, las políticas que se expidan a nivel nacional en relación a la inclusión, al manejo de la comunidad y a cómo estas normas permiten esa capacitación o adecuación del entorno educativo. Es así que esta norma no puede solamente, nos queda muy bonita en el papel, muy bien plasmada, genera al observarla, al leerla, al analizarla, nos queda muy claro cómo se debe dar el ideal de esa inclusión académica. Pero la norma de igual manera necesita también de que se dé un acompañamiento financiero. ¿Por qué? Porque esa financiación va a permitir, pues, primero que todo, que los educadores se formen y tengan conocimiento de cómo manejar las diferentes situaciones que se les puedan presentar, de cómo debo tratar al estudiante, cómo me debo expresar hacia el estudiante y de igual manera de las adecuaciones que se deben realizar dentro de ese entorno académico para que éste sea más inclusive ante toda la comunidad estudiantil. Asimismo, se debe tener en cuenta unas piezas de los currículos y los libros que se van a utilizar por parte de los estudiantes. Por lo menos, si a ustedes se les llega a presentar en un colegio un estudiante que tiene una disminución de capacidad visual y no tienen los libros necesarios para poder él acceder a la información, poder realizar sus actividades al igual que los demás compañeros, pues obviamente ahí ya estamos generando una exclusión. ¿Por qué? Porque no estamos adecuando, no le estamos permitiendo este acceso a él, a la información académica y que tenga una información igual a la de sus compañeros. De igual manera, pues ese acompañamiento va muy de la mano con lo correspondiente al, al estudio que tengan los docentes, a cómo me voy adecuando, cómo me voy transformando a esas nuevas expectativas que tienen nuestros estudiantes dentro de esa aula de clase. Todo esto pues conlleva a que es un apoyo no solamente de la parte del educador, sino es un apoyo que se debe dar entre el alumno, entre la familia y su comunidad.
Haciendo esta unión de los diferentes entornos, pues formar una mejor inclusión frente a cada una de las diferencias que se nos pueden presentar. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar que desde las referencias internacionales y desde la normativa nacional interna se enmarca la educación como un derecho fundamental que debe ser inclusivo, que debe ser equitativo. Y este derecho fundamental, pues lo vamos a encontrar dentro de la Constitución Política y nos manifiesta que al ser un derecho, una obligación que se tiene, pues tiene una incidencia en ese desarrollo del ser humano, que al día de mañana le va a permitir expectativas. ¿Por qué? Porque es que la educación debe garantizar ser inclusiva, debe garantizar que sea una educación de calidad y que promueva el aprendizaje permanente de todos, no solamente de una parte de esa comunidad o de esos estudiantes que de pronto tienen la facilidad de acceder a esta. Para que este derecho pues sea ejercido por todas las personas sin ninguna discriminación, se deben brindar pues las condiciones óptimas, garantizando pues el acceso, la permanencia. Cuando hablamos de la permanencia, muchas veces podemos llevar a establecer que los estudiantes se retiran de los colegios por el bullying que le hacen sus compañeros, por problemas con algún profesor, es que no soy capaz de pasar esa materia de física, esa materia de química, y ya no puedo, no, desisto, me voy del colegio, prefiero hacer otra cosa. No en todos los casos es que va a haber una deserción permanente, pero cuando hablamos desde la parte de los colegios públicos, pues sí podemos conllevar a que se dé una deserción permanente del estudiante cuando no está teniendo esa aceptación o no está siendo acompañado por parte de esa comunidad educativa que le permita poder acceder y continuar con sus estudios, ¿sí? Entonces también debe ser participativo. eh, de una manera que el estudiante de forma progresiva pueda llegar a obtener esa graduación y pues poder enfocar que esos logros de aprendizaje que ha tenido puedan llegar a lo que es una educación superior y que éste pueda tener un desarrollo integral de la personalidad desde su trayectoria educativa, dándole una trayectoria completa a todo lo que es este acompañamiento que se le debe dar. Por eso en estos momentos y desde los aspectos que han establecido la UNESCO, la UNICEF, frente a lo que es la educación, podemos decir que es más humanista, que conlleva a un desarrollo basado en los derechos humanos, en la dignidad de las personas, en la igualdad de oportunidad, ¿cierto? Siendo un instrumento que permita dar una protección a esa diversidad cultural, lingüística, a esa diversidad étnica y siendo responsable de cómo se puede desarrollar la misma dentro de este entorno educativo. Es así que si te damos, digamos, esta expectativa de acompañamiento, de formación desde nuestra parte formativa de la primera infancia y lo que conlleva ese camino hasta llegar a un proceso de educación superior, podemos establecer que esta persona tenga un proyecto de vida relacionado con un bienestar, con que pueda llegar a unas metas, a unos logros que él va a estar el día de mañana disfrutando y le va a permitir tener una mejor calidad frente a lo que ya venía disfrutando, ¿cierto? Por eso es importante tener en cuenta que cada estudiante es igual de importante que los demás. A veces dicen, no, pero es que este niño no aprende tan rápido, pero mira, aquel rapidito coge las cosas, con ese me gusta trabajar más. No, para uno como docente, cada estudiante es importante. ¿Por qué? Porque cada estudiante pues va a tener esa burbuja, esa situación que lo acompaña y que muchas veces se desconoce, pero al hacer el
acompañamiento, al estar pendiente, pues vamos a permitir que ese acceso a la educación se dé de forma igual, dándole la oportunidad de que acceda, permanezca y culmine. También, pues, al hablar con los estudiantes, al entrar analizando cuáles son los aspectos que infieren dentro de ese entorno de él, que le está generando a él ese entorno, las situaciones sociales, culturales, familiares o dentro del mismo entorno educativo, pues nos va a permitir generarle un ambiente de aceptación y de respeto a los estudiantes. De igual manera, la parte educativa siempre tiene que tener un compromiso importante frente a lo que es la calidad de la enseñanza. ¿Por qué? Porque tenemos que brindarle esas herramientas, esos recursos que se le debe dar, dándole o tratando de que esa educación inicie desde edades tempranas. Muchas veces ustedes van y preguntan de pronto en la parte del campo y le dicen, no, mi hijo ya entra a los 7 años cuando va a primero primaria. Pero qué importancia tenemos darle esa educación desde una edad temprana, permitiéndole tener un enfoque integral, permitiéndole socializar con personas que no están dentro de su mismo entorno social, sino que conozca esa diversidad y que sea más integral la persona al momento de compartir con los demás. También tiene pues que garantizar ese acompañamiento para que se dé la parte transitoria de grado a grado, pero con conocimientos. A veces uno escucha hablar de, es que noveno no lo pueden perder los estudiantes, toca pasarlos. No, toca pasarlos, no. Hay que esforzarnos más buscando la manera, buscando las estrategias que nos permitan que ese estudiante transcurra a ese nuevo grado, pero que vaya con ese conocimiento básico, que vaya con unas mejores condiciones psicológicas, educativas, que lo permitan, que le permitan a él cada vez tener una fuerza mayor dentro de sus conocimientos y cómo manejar la diversidad de situaciones que se les puedan presentar en el Conferencia, entorno. todos También deben hay que, entrar. señora, perdón, disculpe. ¿No? Bueno, qué pena, es que escuché a alguien que habla, pero bueno, no hay ningún problema. También pues tenemos que entender la importancia de ese rol que tiene el docente y las autoridades educativas como agentes de cambio dentro de ese entorno académico. No es solamente yo llego como docente, soy una autoridad, me tienen que hacer caso, sino cómo entro yo a manejar ese entorno académico de los estudiantes, cómo entro a conocerlos, cómo puedo ganarme su confianza para que ellos puedan tener ese acompañamiento y sea una mejor relación entre las partes. Por este motivo, pues el gobierno nacional ha implementado una normativa frente a lo que es los entornos académicos desde el ámbito de la inclusión. La Constitución política, porque es nuestra carta magna, pues como ya se los había mencionado, establece la educación como un derecho de las personas y como un servicio público. Entonces, tiene una función social. Por este motivo, hablamos de que cuando es un servicio público, lo tiene que garantizar el Estado y asumir la responsabilidad de que éste tenga un acceso completo y que la sociedad y la familia lo tengan claro y tengan también la responsabilidad de llevar los estudiantes. Por eso hablamos de que lo que es la educación pública es una educación gratuita porque tiene que estar garantizado por el Estado sin generar una vulneración de los derechos, sin importar el estrato socioeconómico en el que se encuentre la persona. Debe asegurar que toda la población infantil esté cubierta, infantil, juvenil, esté cubierta por lo que es la parte de educación, sin dejarlo por fuera de este entorno académico. Con posterioridad, pues, a lo que es la constitución política, el gobierno
Nacional y de la Ley 115 de 1994, que es la Ley General de Educación. Y dentro de esta ley, pues entramos a regular la educación como un servicio público y hace énfasis especialmente en la función social que tiene la educación hacia lo que es la población, hacia lo que son las personas, cómo la sociedad y el entorno familiar deben hacer equipo con esa parte educativa para generar que el crecimiento de los estudiantes y el acceso a la educación les permita una mejor calidad de vida hacia futuro. Actualmente, pues hablando un poco más frente a la inclusión entre los diferentes aspectos, pues encontramos la Ley 1616 del 2013, por medio de la cual se expide la Ley de Salud Mental. Frente a esta ley es importante tener en cuenta que habla de un acompañamiento o un primer diagnóstico desde la edad temprana con el objeto pues de que aquellos estudiantes que tengan de pronto un cumplimiento o un manejo de un tratamiento ya psicológico, esto se le permita realizar y que pueda estar inmerso dentro de la sociedad y dentro de ese entorno académico sin generarle ninguna exclusión, ¿sí? Entonces, esta, a pesar de que va más enfocada a lo que es el sector salud frente a la prestación del servicio, es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo un estudiante que tiene algún tipo de patología, que tiene algún tipo de acompañamiento o tratamiento eh, frente a medicamentos, es importante que los docentes o las directivas tengan conocimiento. ¿Para qué? Para saber cómo actuar frente a él. De igual manera, para que, acuerde que toda la parte educativa también tiene un componente de la parte psicológica para que se le dé un acompañamiento a este estudiante y que pueda mantenerse dentro de este entorno educativo y poder culminar con este proceso de conocimientos. También encontramos lo que es el decreto 1421 del 2017, por el cual se reglamenta el marco de la inclusión en la educación con población en discapacidad. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de esto, es un reglamento que conlleva a una prestación del servicio educativo para la población que se encuentra en discapacidad y que permite que ésta tenga una inclusión, un acceso, una permanencia y una calidad dentro de estos infraestructuras educativas. ¿Sí? Entonces, acá es muy importante pues hablar que la discapacidad no solamente está la visual, sino también tenemos la auditiva, podemos encontrar una discapacidad física. Entonces, por eso es muy importante las adecuaciones dentro de los diferentes ámbitos académicos, no solamente desde el enfoque docente o directivo, sino también las adecuaciones físicas dentro de este tipo de entornos académicos. Y tenemos la ley 2216 del 2022, por medio de la cual se promueve la educación inclusiva y el desarrollo integral de la niñez, adolescentes y jóvenes con trastornos específicos de aprendizaje. ¿Qué es lo que se busca? Pues se busca que independientemente de cuál sea el trastorno específico de aprendizaje, desde la primera infancia se esté detectando para que se dé una parte inclusiva, un acompañamiento. Cuando yo les hablo de pronto de trastornos específicos de aprendizaje, ustedes me van a decir, uy, pero ¿qué puedo entender yo como un trastorno? Entonces, hay niños, jóvenes que pueden presentar dificultades dentro del proceso de análisis, ¿cierto? De tener una memoria de información. Entonces, sí lo estudió, se lo aprendió, a la media hora ya no recordó, ¿cierto? Entonces, esto es un problema que se puede presentar y que hay que aprender a manejarlos con estos estudiantes para que ellos puedan mejorar dentro de su proceso. Cuando se presenta inconvenientes frente al proceso de lectoescritura, cálculos aritméticos,
Este tipo de situaciones pues puede conllevar a que el estudiante se sienta excluido porque dice, no, pero yo no soy capaz, no he podido con el tema, no saco buenas notas a pesar de que me esfuerzo o estudio, pues puede ser que la práctica académica que él esté utilizando para estudiar no sea la que se le adecue a su tipo de situación. Entonces, por eso se deben proponer procesos para que este desempeño escolar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pues pueda culminar con una mejor inclusión dentro de su entorno académico. Por eso es importante, pues, como establecer qué sería la inclusión la inclusión educativa. Entonces, es dar esa igualdad de oportunidades con un enfoque pedagógico que va a buscar eliminar las barreras que se nos pueden presentar frente al desarrollo, el aprendizaje de nuestros estudiantes y que el día de mañana nos va a disminuir tratando de llegar a no tener nadie que tenga una deserción escolar y que más bien busquemos que a futuro pues vaya a tener un acceso a lo que es la parte de la educación universitaria que le va a permitir pues tener mejores condiciones para poder llegar a tener un desarrollo personal y profesional. Cuando yo hablo de la inclusión, pues es todo el mundo o en estos momentos considero y de acuerdo a las diferentes charlas o estudios que se han dado, se ha enfocado demasiado solamente en la etapa de género, pero debemos tener en cuenta que la inclusión tiene diferentes aspectos. En mi opinión personal y profesional, considero que todos somos diferentes. No hay ninguna persona que sea igual porque nadie es clon de nadie, ¿cierto? Entonces, entre todos, todos tenemos que ser incluidos dentro de la sociedad porque cada persona es diferente, tiene su propia personalidad y de pronto no va a congeniar con la personalidad de los demás. Entonces, para todos es importante la inclusión. Sí, entonces acá también tenemos pues que tener unos aspectos frente a la diversidad. A veces, pues el más conocido es el aspecto frente a género. Tenemos la diversidad frente a las posiciones socioeconómicas. Eso tiene mucha injerencia. Considero frente a la parte educativa, frente a los colegios, que en estos momentos el poder adquisitivo es algo que genera brechas dentro de los mismos estudiantes, genera conflictos o que yo te rechace porque tú no tienes la misma capacidad económica que tengo yo. También pues tenemos lo que son las capacidades, las habilidades físicas, cognitivas, emocionales de nuestros estudiantes. También tenemos una diversidad cultural. Cuando hablamos de esa diversidad cultural podemos hablar de raza, etnia, idioma o religión, ¿sí? Tenemos la diversidad frente a la identidad sexual con la que se nos pueden denominar nuestros estudiantes. Tenemos las discapacidades auditivas, visuales y físicas. Tenemos la diversidad en lenguaje, nuestra forma de expresión, eh, los ajergos, dependiendo cómo yo los denomino dentro de mi región y cómo si yo llego a otro lugar y lo manifiesto, puede ser tomado mal o bien las manifestaciones que se realicen porque no todas las palabras o las expresiones coloquiales de los sitios se entienden de igual manera en diferentes regiones. Y uno que en estos momentos se está presentando bastante, más que todo frente a las ciudades que son fronterizas con Venezuela, es la parte de nacionalidad. En algunos entornos escolares, también de lo mismo que se escucha en la parte sociopolítica, en la parte familiar, se entra a discriminar a los niños que son de otra nacionalidad, los entran a excluir sin darle la oportunidad de conocerlos, solamente por el simple hecho de manifestar que no son de nacionalidad colombiana. Entonces, todos estos aspectos o estas diversidades que se nos pueden presentar están generando una afectación
que es nuestro entorno académico, conflictos dentro de nuestros estudiantes. Por eso es conocerlos, aprender, mirar de dónde vienen, qué los está de pronto afectando, que les está algún tipo de o que no quieran asistir a ese entorno académico, no quiero continuar, no me siento bien, acompañamiento para poder llevarlo allá de su proceso educativo, porque todos estos aspectos pueden ser una cosita que le esté generando, o sea, esa piedrita en el zapato, como uno lo dice coloquialmente, que le está presentando al estudiante que de una deserción de su entorno escolar. ¿Sí? Entonces, es importante por eso lo que son las transformaciones de las prácticas inclusivas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos pues de las prácticas inclusivas, se deben asegurar que las actividades en el aula o las actividades extracurriculares promuevan el reconocimiento y el valor de la diversidad de todos los niños, de los jóvenes, con el objeto pues de que no se presente esta exclusión, sino que tanto el maestro como sus compañeros puedan llegar a conocerlo, puedan llegar a identificar esas diferencias, diferencias pues que pueden ser de aprendizaje el día de mañana y que pueden ser de una retroalimentación frente a lo que es el entorno escolar y nos permite una participación y un aprendizaje de los estudiantes. Al conocer de dónde provienen nuestros estudiantes, al conocer cuál es su entorno, que les puede llegar a afectar, nos permite también poder generar, ser más inclusivos hacia ellos dentro de esta aula de clase. Por eso se debe hablar de la inclusión, de la equidad educativa, pero desde un aspecto de transformación desde las prácticas que se aplican dentro de las instituciones y buscando pues garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes. Por eso entonces debemos retomar lo que ya hablábamos, toda esa parte política, normativa, la parte cultural de la institución que se transforma y busca ese mejoramiento continuo, asegurando pues que esta práctica pedagógica promueva la participación y el aprendizaje de los estudiantes. Eh, es muy importante pues también hablar de lo que es ese ambiente de aprendizaje. El Ministerio de Educación pues enfoca entre los tres lineamientos que se deben tener en cuenta al momento de hacer el análisis de esa transformación de las prácticas inclusivas. Entonces nos dice que cuando hablamos de este ambiente de aprendizaje, este se debe o puede ser ampliado, puede ser específico, pero que debe involucrar las relaciones, los recursos y el tiempo donde se desarrollen actividades, planes curriculares que sean a favor del aprendizaje de nuestros estudiantes, pero que siempre debe estar con un enfoque de aprendizaje mutuo entre las partes. Tenemos que tener en cuenta pues estos aspectos que tienen, estas particularidades que tienen nuestra población o el entorno académico donde yo me esté desempeñando para poder incluir a estos estudiantes con características socioculturales, sociopolíticas, socioeconómicas de diferentes y que sean inclusivas para todos, sin importar cuál sea el entorno donde ellos estén en estos momentos desarrollando. También se debe hacer una evaluación de los aprendizajes. ¿Qué sucede? Actualmente, pues cuando usted dice, uy, evaluación, y hasta yo lo digo, siempre en la casa empezaron las procesuales, empezaron las bimestrales, empieza uno a correr con la parte de estudiar para la evaluación de nuestros hijos. Vemos que es un mismo sistema evaluativo para todos.
¿cierto? Entonces, en este caso, tenemos o las instituciones de educación, tanto públicas como privadas, tienen que empezar a reevaluar este tipo de evaluación, que la evaluación sea más inclusiva, que si esta evaluación que yo estoy aplicando va a permitir que toda mi población estudiantil pueda tener o estar satisfecha con este punto de aprendizaje. No podemos realizar las mismas posibilidades de entender este tipo de evaluaciones. Por eso es importante entrar a mirar lo que es la capacidad, los intereses que tienen los estudiantes con el objeto, pues, de poder eliminar esas barreras y poder ajustar esa metodología evaluativa que se tiene a las necesidades reales. Podemos encontrar que pusieron la evaluación y fue para una hora, pero Pepito Pérez tiene problemas frente a lo que es la parte de comprensión lectora. Entonces, sí, muchos me terminaron en la hora, pero Pepito Pérez no la pudo terminar, alcanzó a contestar 2 puntos de los 10 y se siente frustrado, pero no sabe cómo expresar esa frustración. Entonces puede expresarla con afectación hacia él mismo, con un rechazo frente a esta parte educativa y puede que llevar a que vaya generando una deserción de su ámbito escolar. Entonces, por eso es tan importante hacer una evaluación de los aprendizajes, de cómo la voy a adecuar, de cómo la voy a transformar para que sea realmente inclusiva frente a toda esta comunidad diversa que tengo en mi entorno académico. Y por último, pues tenemos lo que es el plan de estudios. Este plan de estudios, pues ya es como la estructura curricular que se va a manejar, que va enfocado a los niños, a los jóvenes, pero que tiene que responder a esas necesidades e intereses que se nos pueden presentar. Más allá, pues, de estos aspectos técnicos, metodológicos, que pueden sustentar, pues, la inclusión de nuestros estudiantes dentro del entorno educativo, pues surgen algunos interrogantes acerca de si es posible llegar a incluir en una de las raíces de la educación, como es la parte lingüística, la participación de nuestros estudiantes, ¿cierto? Mirar cómo esa interacción que tienen ellos llega a afectar ese entorno académico y permitiendo que la experiencia educativa en el lenguaje nos dé la posibilidad de mirar el desarrollo natural de la interacción de ellos con las personas de su entorno para poder determinar cómo estas expresiones que ellos socializan y mantienen se derivan y se incorporan dentro del ámbito de educación. Por eso hablamos de que se debe tener un lenguaje inclusivo. Más que todo, saberlo manejar desde el enfoque docente, porque no solamente pues hace referencia a lo que es el uso de los sustantivos, de los artículos, de las figuras gramaticales que se utilizan, sino es más que todo el uso pues de las expresiones que tienen los estudiantes, de la narrativa, del lenguaje con el que ellos se expresan y se refieren a sus compañeros o a sus docentes, ¿cierto? eh, ya uno como docente pues tiene que entrar a tener un muy buen manejo de lo que es la utilización de los términos genéricos, colectivos, no términos de pronto enfocados al sexo o un término despectivo, porque pues estas situaciones pueden generar afectaciones tanto al estudiante como a ese entorno académico y puede empezar a que los mismos compañeros lo empiecen a denominar de esta manera. Por eso es importante pues hacer el análisis del entorno donde se genera la expresión. Oye, tú, ¿dónde escuchaste esta expresión? ¿Cómo la han utilizado? ¿Frente a qué frase la estás utilizando para uno poder darle una explicación y tratar de transformarla para poder
buscar la manera de que el estudiante tenga un mejor uso, ¿cierto? Por eso tenemos que tener en cuenta pues la diversidad del lenguaje que se maneja en las aulas, pues es muy importante. Pues es un mecanismo que nos puede mejorar esa oportunidad de conocimiento y de aprendizaje frente al mundo en el que nos estamos desarrollando, a ese entorno en el que se están desenvolviendo nuestra juventud y en el cual tenemos que entrar a hacer un análisis específico para saber cómo manejar la situación. ¿Por qué? Porque es que el lenguaje es una herramienta que es utilizada pues para comunicarnos, pero que es un reflejo de la realidad en la cual se están desenvolviendo los estudiantes. Y también nos va a evidenciar cómo se está construyendo su entorno sociocultural, cómo él se está adecuando, cómo se está transformando a medida que va pasando ese lenguaje, esa expresión y cómo me refiero a mis compañeros, cómo me refiero a mis docentes, cómo me refiero a mis padres, cómo me refiero a aquellas personas que me están acompañando desde este entorno social. Por eso es importante tener en cuenta, pues, que las personas transformamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos a través de ese lenguaje, lo damos a conocer. Entonces, muchas veces los estudiantes, los más pequeños, llegan a presentar expresiones de las cuales ni ellos mismos son conscientes del significado que tienen, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos que hablar de que este lenguaje, pues, es biológico, es social, es cultural. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que es el hecho biológico, pues es la capacidad que yo tengo, que tiene el ser humano, de adquirir y de expresar sus pensamientos. Pero también tenemos que tener en cuenta que es una expresión sociocultural, porque dependiendo del entorno donde se encuentre, es como va a transformar y cómo va a establecer ese vocabulario con el cual se va a expresar tanto a sus compañeros como se va a expresar a la sociedad donde se encuentra. Entonces, al hacer el acompañamiento desde la parte educativa, tenemos que empezar a analizar cómo es la expresión del estudiante, cómo se la puedo transformar para que él esté entendiendo lo que esté diciendo y cómo puedo mejorar esa parte de expresión. No todos vamos a estar de pronto en un aula de un colegio público o un colegio privado. De igual manera, en ambos campos, frente a los colegios, sean privados o sean públicos, uno se va a encontrar frente a estudiantes que utilizan expresiones que se le han generado dentro de su entorno familiar y el trato hacia sus compañeros dependiendo también de este entorno familiar. Pero también nos vamos a encontrar con estudiantes que provienen de otras regiones y tienen un léxico coloquial de la región que de pronto allá no va a generar una burla, no va a generar una ofensa, pero que cuando ya lo traemos a nuestra región, puede ser que no sea el adecuado para que se dé estas expresiones por parte de los estudiantes, ¿cierto? Eh, por eso es muy importante, pues, generar ese clima de inclusión a partir del lenguaje, saber cómo uno como profesor empieza a descubrir las diferencias sociales, culturales, lingüísticas y cómo se las empieza a transformar para que los estudiantes empiecen a entender que de pronto no es la adecuada, pero la vamos a transformar de tal manera para que todos se sientan bien dentro de ese entorno académico, que se acople a las necesidades de todos, determinando pues que estamos frente a una diversidad dentro del entorno educativo.
conllevando a que yo también como docente tengo que ponerme en la tarea de entrar a hacer una revisión de cómo se maneja dentro de esta comunidad donde me estoy desarrollando laboralmente, cómo se maneja, cómo se debe realizar la expresión, cómo puedo llegar a los estudiantes y que tengan una aceptación frente a esto que les estoy transmitiendo. Actualmente, pues se nos ha establecido de pronto unos lineamientos. Entonces, frente a cómo debo expresarme de cómo expresarme frente a algunas situaciones o aspectos en el ámbito educativo. Anteriormente uno llegaba y decía, el derecho de los niños. Entonces, no, pero ¿por qué de los niños? No, entonces, los derechos de la infancia. ¿Cierto? Son expresiones que al adecuarlas un poco mejor, pues va a tener un poco más de inclusión y no va a generar de pronto tanta resistencia por parte de la comunidad. Hablamos de los derechos humanos, pues que ya abarca a la totalidad de las personas, de la ciudadanía. eh, Cuando hablamos del colegio, no vamos a decir, la funcionaria, el funcionario, no, el personal administrativo, el profesorado, la infancia, la niñez, el alumnado. No irle a decir de pronto al estudiante, ay, usted, el de las gafitas rojas, no sé qué, tal cosa, porque eso el día de mañana, pues va a generar que los otros estudiantes se le refieran, usted, el de las gafitas, el cuatro ojos. No, estudiante fulanito de tal, por favor, me colabora. O el joven que se encuentra ubicado en la silla tal, me hace el favor y me colabora. Buscar la manera de que esas expresiones que utilicemos sean expresiones que no generen de pronto una afectación, no porque uno las diga, sino porque después las pueden tomar sus compañeros para generarles burlas o para empezar a categorizarlos de esta forma, ¿sí? De acuerdo a esto, pues se realizan unas propuestas desde la parte pedagógica de cómo podríamos mejorar ese entorno académico, cómo como docentes debemos tratar de transformar, de tener un amplio conocimiento de nuestra base académica, ¿sí o no? Entonces, es importante realizar una valoración pedagógica de cada uno de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir determinar si de pronto Pepito Pérez, que no ha pasado ningún previo, no es porque no estudie, sino porque de pronto tiene alguna dificultad lectoescritora, alguna dificultad para entender las matemáticas, la parte aritmética, o es porque dentro de su entorno social, Pepito tiene que salir del colegio a irse a trabajar. Entonces esto está afectando también su rendimiento escolar. Mirar cómo puedo llegar a ese estudiante para que él pueda mejorar dentro de este aprendizaje. También eliminar lo que son las barreras de aprendizaje. Allá no es, es que usted sacó 100, pero usted sacó 50 siempre. Entonces, no, vamos a buscar la manera de este estudiante que le va muy bien y aquel que de pronto no le va tan bien, vamos a ponerlos a trabajar en equipo, buscar la manera de que ellos puedan mejorar eh, este proceso de aprendizaje desde un acompañamiento complementario. Mm, Desarrollar capacitaciones específicas en la parte de la estructura docente y directiva de las instituciones educativas, para que tengan un poco más de conocimiento de las diferentes situaciones que se les pueden presentar. A mí me gusta uno que es el de presentar proyectos y trabajos de forma cooperativa. Proyectos y trabajos no es, llégame una cartelera sobre, ¿qué les digo yo? Sobre la región andina. No, hagan, háganme una presentación de las diferencias culturales que ustedes evidencian en sus hogares. Así yo te conozco a ti, tú me conoces a mí y empiezo a atender tu entorno y empiezo a ser más inclusive frente a todos aquellos aspectos que se nos pueden presentar.
bueno, pues como tal, pues ya me quedaría agradecerles pues la oportunidad brindada el día de hoy de poder acompañarlos. Espero pues que les haya gustado como la charla, como el abreboca sobre el tema, poder de pronto haberles llegado un poco más a ustedes y pues cualquier cosa estoy a su disposición, de pronto si quieren alguna pregunta, de igual manera cualquier situación que se les presente, mis datos de contacto son los que les aparecen en estos momentos en pantalla o si no, pues me consiguen también acá en la universidad todo el tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted, doctora Paula, de verdad, por tan magnífica presentación. Y de verdad que es un aporte significativo para nosotros, tanto docentes como estudiantes y docentes en formación, que quienes nos encontramos de cierta manera desarrollando, trabajando con capital humano en diferentes instituciones, no solo en educación secundaria, media, sino también con educación superior, donde pues vemos que es un tema álgido la cuestión de diversidad y sobre todo los aspectos relacionados con género y demás. Entonces también, no sé si habrá alguna inquietud para presentarle a la profesora Paula. Bueno, entonces, profesora Surgey, no sé, entonces, digamos, cierre a la presentación de la profesora. Sí, no sé si tienen alguna inquietud, si alguien quisiera dar un aporte, pues es el momento como para escucharlos. O todo quedó totalmente claro. Esto es como una clase, ¿no? Ajá. Sí, pues Pero es como darles a generalmente conocer. sí. No, que digo que es como cuando estamos en clase que les preguntamos y generalmente pues o son Ujú. tímidos o todo quedó súper claro. Sí. No, pues de igual manera, cualquier cosa, de pronto si no preguntan por acá, pero tienen alguna inquietud, con el mayor de los gustos yo los atiendo, que es lo importante, pues que cada aprendizaje sea de crecimiento para todos, que nos sirva para esa parte laboral, para esa parte interpersonal y pues que nos permita dar un crecimiento permanente, tanto como docentes como estudiantes, porque conocer el entorno de cada uno de nuestros estudiantes nos va a permitir entenderlos más y de ¿Mm? pronto poderlos ayudar a acoplarse a esa parte educativa. Sí. Bueno, entonces recomendarles que el link de asistencia está en el chat para que lo diligencien. Dar las gracias a la profesora Paula por haber aceptado la invitación y pues a todos nuestros compañeros por habernos acompañado en este momento. Gracias, Daniel, que siempre nos apoya en estos procesos. Y nada, desearles un feliz día. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy amables. Me alegro mucho Bueno, acompañarlos el día de hoy. Que estén muy bien. listo. Que estén Gracias. muy bien, hasta luego, gracias. Adiós. Hasta luego.